Lectura del año bíblico. Hechos capítulos 18, 19 y 20. Hechos capítulos 18. Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, Pablo partió de Atenas y vino a Corinto, hallando a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que hacía poco que había venido de Italia, y a Priscila su mujer, porque Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Se vino a ellos, y porque era de su oficio, posó con ellos y trabajaba, porque el oficio de ellos era hacer tiendas, y disputaba en las sinagogas todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de ahí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo que éste persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y comenzando Pablo a abrir la boca, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os tolerará. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, tomando a Sóstenes, prepósito de la sinagoga, le herían delante del tribunal, y a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún ahí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose trasquilado la cabeza en Cencreas, que tenía voto. Llegó a Efeso y los dejó ahí, y él entrando en la sinagoga, disputó con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es menester que en todo caso tenga la fiesta que viene en Jerusalén. Mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios, y partió de Efeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió a Jerusalén, y después de saludar a la iglesia, descendió a Antioquía. Y habiendo estado ahí algún tiempo, partió andando por orden la provincia de Galacia y la Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente
las cosas que son del Señor, enseñando solamente en el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual como oyeron Priscila y Aquila le tomaron y le declararon más particularmente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos exhortados escribieron a los discípulos que le recibiesen, y venido él aprovechó mucho por la gracia a los que habían creído, porque con gran vehemencia convencía públicamente a los judíos, mostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Hechos capítulo 19. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo andaba en las regiones superiores. Vino a Efeso y hallando ciertos discípulos, díjoles: ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Y ellos le dijeron: Antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues sois bautizados? Y ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que ha de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran en todos como unos 12 hombres. Y entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo del reino de Dios. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose Pablo de ellos, separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios singulares maravillas por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y algunos de los judíos, exorcistas vagabundos, tentaron a invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús el que Pablo predica. Y habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, príncipe de los sacerdotes, que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Mas vosotros, ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando en ellos y enseñoreándose de ellos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos, así judíos como griegos, los que habitaban en Efeso. Y cayó temor sobre todos ellos, y era ensalzado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado vanas artes trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y echada la cuenta del precio de ellos, hallaron a ser 50,000 denarios. Así crecía poderosamente la palabra del Señor y prevalecía. Y acabadas estas cosas, se propuso Pablo en espíritu partir a Jerusalén, después de andada a Macedonia y Acaya, diciendo: Después que hubiere estado allá, me será menester ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que ya le ayudaban, Timoteo y Erasto, él estuvo por algún tiempo en Asia. Entonces hubo un alboroto no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia, a los cuales, reunidos con los oficiales de semejante oficio, dijo:
Varones, sabéis que de este oficio tenemos ganancia, y veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino a muchas gentes de casi toda el Asia, ha apartado con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra todo el Asia y el mundo. Y oídas estas cosas, llenáronse de ira y dieron alarido diciendo: Grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y unánimes se arrojaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de los principales de Asia, que eran amigos, enviaron a él rogando que no se presentase en el teatro. Y otros gritaban otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa, y lo más no sabían por qué se habían juntado. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería dar razón al pueblo. Mas como conocieron que era judío, fueron hecha una voz de todos que gritaron casi por 2 horas: Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, apaciguado que hubo la gente, dijo: Varones efesios, ¿y quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es honradora de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Así que, pues esto no puede ser contradicho, conviene que os apaciguéis y que nada hagáis temerariamente, pues habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los oficiales que están con él tienen negocio con algunos, audiencias se hacen y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decir, porque peligro hay de que seamos arguidos de sedición por hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la concurrencia. Amén. Hechos capítulo 20. Dice así la palabra de Dios. Y después que cesó el alboroto, llamando Pablo a los discípulos, habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y partió para ir a Macedonia. Y andando que hubo aquellas partes y exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. Y después de haber estado ahí 3 meses y habiendo de navegar a Siria, le fueron puestas acechanzas por los judíos, y así tomó consejo de volverse por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater, Berenice y los tesalonicenses, Aristarco y Segundo, y Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíchico y Trófimo. Estos yendo delante nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días. Y el día primero de la semana, juntos los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban juntos, y un mancebo llamado Euticho, que estaba sentado en la ventana, tomado de un sueño profundo. Como Pablo disputaba largamente, postrado del sueño, cayó del 3er piso abajo
y fue alzado muerto. Entonces descendió Pablo y derribóse sobre él, y abrazándole dijo: No os alborotéis, que su alma está en él. Después, subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así partió. Y llevaron al mozo vivo y fueron consolados no poco. Y nosotros, subiendo en el navío, navegamos a Asón para recibir de ahí a Pablo, pues así había determinado que debía él ir por tierra. Y como se juntó con nosotros en Asón, tomándole vinimos a Mitilene, y navegamos de ahí al día siguiente. Llegamos delante de Chio, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo reposado en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar delante de Efeso, por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y enviando desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: Vosotros sabéis cómo, desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, he aquí, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, mas que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabo mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy, que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras de sí. Por tanto, velad, acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para que me ha sido necesario, y a los que están conmigo estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y como hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran lloro de todos, y echándose en el cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no habían de ver más su rostro,
y le acompañaron al navío. Amén. Dios bendiga la lectura de su santa palabra.